Hola, buenos días. Les habla Carlos Viviani. Hoy vamos a hablar acerca de ergonomía ambiental. Bien, voy registrando lo que vayamos avanzando. Bien, entonces hoy básicamente vamos a hablar de ergonomía ambiental. La idea es que o sea, mejor dicho, que ustedes entiendan de que esta línea o área está vista o es vista en el campo de terreno de manera primordial por lo que se conoce como higiene industrial. ¿Ya? Vale decir, los higienistas, que son profesionales habitualmente de las ciencias de la ingeniería, pero no necesariamente, son aquellos que habitualmente se preocupan de esto. Sin embargo, es importante conocer las implicancias de los factores ambientales en la salud y el desempeño de las personas. Bien, entonces, por lo mismo vamos a hablar acerca del ambiente térmico, ¿cierto? Vamos a hablar de ruido, de vibraciones y también un poco acerca de altura geográfica e iluminación, perdón. Entonces, como se puede ver, básicamente acá uno puede estar en tres situaciones, que son un ambiente térmico caliente, ¿cierto? Uno neutro o de confort, o un ambiente térmico frío. Ya recuerden que por las leyes de la termodinámica es el calor el que se mueve. Ya vale decir el dicho, cierra la ventana que entra frío, no es tan acertado, sino que debiera ser cierra la ventana que el calor se escapa. Ya por ende siempre hay que considerar el calor como una energía y que esa energía se transfiere desde una superficie o de un cuerpo o de un objeto a otro, ya, o del ambiente también. ¿Ok? Entonces, ¿qué factores principalmente afectan lo que es el confort térmico? Ustedes van a ver la temperatura ambiental, que tiene sus cuatro componentes, que son la humedad ambiente, la temperatura del aire, la velocidad del mismo y la temperatura radiante. ¿Ya? Cuando hablamos de humedad, estamos entendiendo por la cantidad de agua que hay en el evaporado en el ambiente. ¿Ya? Y obviamente en ambientes donde es más húmedo es más difícil poder controlar el regular térmicamente. ¿Ya? También en los ambientes muy secos. Vamos a ver un poco más adelante el por qué. La temperatura del aire, que también influye, que básicamente cuál es la temperatura del medio, ¿ya? Donde se transfiere el calor por convección. La velocidad del aire también influye, vale decir, por ejemplo, es un ejemplo muy clásico cuando uno se sube a una moto o cuando sale en un día soleado con mucho viento, ¿cierto? La sensación térmica es bastante diferente. ¿Por qué? Porque el aire frío entra en contacto con nuestro cuerpo que está caliente y va robándole, por así decir, calor al cuerpo. Por ende, la velocidad del aire o la cantidad de viento que hay es importante. Y finalmente la temperatura radiante. ¿Ya? La temperatura radiante es aquella que se produce producto de algún tipo de combustión o de algún tipo de emisión lumínica muy fuerte como lo es el sol. ¿Okay? Un muy claro ejemplo de eso es estar en la micro, ¿cierto? Desde el lado que llega el sol y del lado que no. Sin duda en el lado que llega el sol hay mucho más desconfort térmico, ¿cierto? Es el lado del calor. ¿Ya? Ahora, pasando al segundo punto que está acá abajo, que se refiere a aquellos factores que dependen o que son inherentes a las personas, ¿ya? Que impactan la sensación térmica, ¿ya? Tiene que ver en primer lugar con el vestuario, ¿vale? Si tenemos la ropa adecuada, ¿ya? Tanto para lo que es frío y calor, obviamente va a hacer una diferencia con respecto a nuestra percepción de la temperatura, ¿ya? Vale decir, ropa demasiado sintética o muy abrigada cuando hace calor, va a generar calor, y lo inverso, obviamente, en condiciones de frío. ¿Okay? El metabolismo, ¿okay? Y el metabolismo no nos referimos a cuánta energía una persona gasta, aunque si bien tiene relación, sino que se refiere a el gasto energético que hace una persona, vale decir, el movimiento. Vale decir, si usted está sentado escuchando esto a plena sombra y yo le hiciera hacer que pusiera a hacer sentadillas, flexiones de brazo o burpees, sin duda que su temperatura central aumentaría, ¿ya? Y por ende su percepción del calor también aumentaría. ¿Ya? El género o el sexo de la persona también influye. ¿Ya? Recuerden ustedes que el calor es directamente proporcional a el volumen que tiene una persona, y en general aquellas personas que tienen, los hombres tendemos a tener peso y talla más elevados. ¿Ya? Por ende la percepción o el termostato, por así decirlo, de los hombres tiende a ser hacia arriba, ¿cierto? Más hacia tener sensaciones térmicas más calurosas. ¿Okay? Versus las mujeres, estamos hablando obviamente en términos generales. ¿Okay? Luego tenemos la edad,
¿ok? Donde hay ciertas edades, vale decir adultos mayores y niños pequeños, por ejemplo, que son, si ustedes ven las olas de calor, son aquellos que principalmente se ven afectados, donde los niños pequeños por inmadurez de su sistema termorregulador y los adultos mayores por una deficiencia del sistema termorregulador, ¿ok? Además, los niños pequeños, al ser tan pequeñitos, tienen poca superficie para poder perder calor. Recuerden, como vamos a ver más adelante, que o como ustedes deben haber leído en el modelo, que el único medio por el cual los seres humanos tenemos de forma natural de perder calor es la transpiración o evaporación, como se conoce técnicamente. Luego tenemos la aclimatación, vale decir, el tiempo que las personas pasamos en unas condiciones de alguna climática nos permiten obviamente poder aclimatarnos. Ya es cosa de ver, por ejemplo, países muy calurosos, que si usted le ha tocado visitar, o países muy húmedos o muy fríos, también por otro lado va a ver la gente, en el caso de los muy calurosos, con muy poca ropa, en el caso de aquellos que están con frío, ¿cierto? Con demasiada poca ropa. ¿Ya? Eso tiene que ver con la aclimatación. Y finalmente la composición o constitución corporal. Ya también vale decir aquellas personas que tienen masa grasa, mayor porcentaje de masa grasa, tienden a tener un mayor porcentaje de capa aislante que les protege contra el frío, pero a su vez eh, les cuesta perder más calor. ¿Ya? Porque obviamente la vasodilatación, que es otro mecanismo de pérdida de calor o de termorregulación, está más profundo. Por ende, les cuesta bastante más perder calor que ganar. Ahora, dentro de la ecuación del... Bien. Entonces, acá algunos ejemplos de lo que hablábamos anteriormente. Por ejemplo, en este caso, cómo esta persona que está abajo está controlando su ganancia o pérdida de calor es a través de la sombra, vale decir, eliminando la fuente de calor radiante, la R, y probablemente hace mucho calor por el que está bajo la sombra con polera, también sudorando, transpirando o evaporando un poco. De esa manera se compensa el calor que genera el metabolismo y la convección, que es el al medio, la temperatura del aire. ¿Ya? Si a esta persona le sacamos el paraguas, vamos a darnos cuenta de que estaríamos en esta situación donde el único mecanismo, ¿cierto?, sería la evaporación para perder calor. ¿Ok? Y volviendo a los ambientes laborales, por ejemplo, en este caso que está acá, tendríamos el metabolismo y la temperatura radiante de una fundición de un material caliente, donde cuáles serían las únicas maneras de perder calor a través de la transpiración y también a través de la convección. Vale decir, estas personas habitualmente lo que hacen, además de tener una ropa que en parte los protege del calor radiante, tienen sistemas de extracción de aire y también incluso tienen puntos de enfriamiento donde cada cierto tiempo tienen que ir y ponerse y perder calor en estos puntos de enfriamiento, muy parecido a los que están en el metro con ventiladores y agua pulverizada. ¿Ya? Entonces, para resumir, podemos estar en esta situación, que es como probablemente usted está escuchando esto en su casa, donde no es necesario transpirar, vale decir, metabolismo, convección y radiación, ¿cierto? Netean cero, vale decir, hay un equilibrio térmico. Sin embargo, si es que ya empieza, por ejemplo, la persona a hacer ejercicio o empieza a exponerse a algún tipo de ganancia de calor, ya tiene que empezar a sudorar para mantener este equilibrio en cero. Si esto deja de ser cero, empieza a haber una ganancia de calor y recuerden que cuando la temperatura central alcanza o empieza a superar los 43 grados, tenemos una desnaturalización de las proteínas, vale decir, se desenrollan y comienza a haber falla multisistémica renal de diferentes órganos y las personas mueren. Al frío es todo lo contrario, ¿cierto? Si las personas empezamos a perder calor, finalmente tenemos un fenómeno de hipotermia y fallecemos por frío. Ahora, las medidas, como les decía, son bastante lógicas, ¿vale? Si tenemos, por ejemplo, un calor radiante que no está entrando por la ventana, lo más lógico sería poner láminas de difusión, persianas, entre otras cosas. Y, por sobre todas las cosas, climatización y ventilación en general, ¿ya? Y obviamente aislación y cualquier tipo de protección del calor, ¿ya? Estamos hablando de lo que es calor, obviamente, ¿bien? Y algunas medidas organizacionales son, por ejemplo, disminuir el trabajo físico, ¿ya? En horas de mayor calor, por ejemplo, tratar de alternar o rotar los puestos de trabajo, tener programas de pausa y planes educativos y de hidratación para que las personas puedan reconocer los diferentes signos precoces de la deshidratación, por ejemplo, el color de la orina, una orina muy oscura, muy hedionda, puede, entre otras cosas, obviamente, en un contexto de trabajo en calor, significar que la persona se está deshidratando.
¿ya? También mareos, dolores de cabeza, cefaleas también se asocian a este tipo de cosas, ¿ok? Y algunas de las medidas de protección individual tiene que ver con, por ejemplo, el vestuario adecuado para mantener o aislar a las personas del calor, ¿ya? Y obviamente equipos protectivos, protectores, perdón, como lentes y máscaras son esenciales para proteger el calor radiante, como el que se puede ver acá de las personas. Con respecto al frío es básicamente lo mismo, pero todo lo inverso. O sea, si hay frío, las personas tienen que tener en general un tratar de evitar la exposición o reducir, mejor dicho, la exposición a esos ambientes. Entonces, en general, eso ustedes lo van a ver en el aire libre, ¿ya? Sin embargo, sí es importante que de alguna manera se considere el puesto de trabajo, eh, considere las implicancias de lo que es la exposición al frío, que habitualmente induce a la somnolencia, ¿ya? Provocada por las bajas temperaturas. Entonces, en general, lo que estos puestos se presentan porque el trabajo se realiza al aire libre, ¿ya? O simplemente porque el producto manipulado o tratado, no sé, entonces están los mataderos, cámaras de frío, ¿ya? Pero no hay que dejar de lado y siempre considerar cuáles son las implicancias del frío en las personas, vale decir, sobre todo en la sensibilidad de las manos periféricas y también en la somnolencia y también en el confort térmico. Entonces, muy parecido a lo que era el calor, hay que tener un plan de alimentación e hidratación donde también ir proveyendo la libre disposición de bebidas calientes, ¿cierto? Organizar el trabajo grupal, obviamente, sobre todo para prevenir los efectos de la somnolencia, favorecer el trabajo más activo, más físico y con pausas adecuadas y control de las condiciones de trabajo, principalmente tratar dentro de lo posible de que las personas se expongan lo mínimo posible a las condiciones de frío extremo, ¿ya? Y obviamente las medidas de protección individual como son el vestuario contra el frío, humedad, viento, ¿cierto? Como los que se puede ver acá. Y siempre considerar cuál es el impacto que pueden tener los diferentes equipos de protección personal en la percepción que tenemos del medio. Vale decir, por ejemplo, si es que protectores de este tipo de oreja o guantes, por ejemplo, pueden, en el caso de las orejeras, eh, disminuir la percepción de alguna alerta, algún ruido, o en este caso disminuir el desempeño manual. Y, por ejemplo, también ropa muy abultada puede de alguna manera comprometer el libre movimiento, ¿cierto? Si es una ropa muy abultada de invierno. ¿Bien? Como les decía, esta clase es bastante simple porque es bastante lógico, ¿ya? Eh, bien, vamos a pasar al ruido, ¿ya? El ruido, por definición, es una sensación auditiva desagradable o incómoda, ¿ya? Recuerden que el ruido es un tipo de vibración, por ende vamos a hablar juntos de ruido y de vibración, ¿ya? Y obviamente en los contextos laborales es una causa de incomodidad, dificulta la comunicación, eh, puede llegar a provocar fatiga y en el caso de un ruido impulsivo, por ejemplo un disparo, una detonación o un estruendo, puede provocar trauma auditivo, ¿ya? Y además produce algunas alteraciones extrafisiológicas auditivas como vamos a ver un poco más adelante, ¿ya? Si ustedes leyeron el capítulo del Mondelo, van a ver hay varios tipos de ruido, ¿ya? Nosotros vamos a clasificar estos dos y un tercero que es un híbrido que estaría entre estos dos. ¿Cuál es el ruido estable? ¿Ya? El ruido estable es aquel que presenta fluctuaciones del nivel de presión sonora, vale decir, de esta vibración que es lo que es el ruido, inferiores o iguales a 5 decibeles de tipo A lento. ¿Ya? Dice, dBA lento es básicamente el filtro que se le pone al aparatito para poder medirlo, que son los medidores de ruido, ¿ya? Y el filtro A es aquel que se asemeja más al tímpano, por eso se le pone A, ¿ya? Durante un periodo de observación de un minuto. Vale decir, un muy ejemplo de eso es un ventilador o el sonido de, por ejemplo, cualquier tipo de un motor, no un motor de una micro, por ejemplo, pero sí o un bus, sino el motor o un ventilador que tiene un ruido constante cuyos altos y bajos, vale decir, el más menos, durante un minuto de observación, no sobrepasa los 5 decibeles tipo A. Podría ser algo que sonaría más o menos así. Vale decir, esa alza y disminución en el ruido no puede superar los 5 decibeles tipo A en un minuto, ¿ya? Y en ese caso es bastante simple poder medirlo porque basta solamente un par de minutos y poder verlo, ¿ya? Y poder medirlo. Luego tenemos en el otro extremo
el ruido impulsivo, ¿ya? Que es aquel ruido que presenta un pic muy elevado, inferior a un segundo, a intervalos superiores a un segundo. Un ejemplo de esto, por ejemplo, son las prácticas de tiro con pistola, explosiones, percusiones, por ejemplo, de un taladro neumático, ese tipo de ruido, ¿ya? Donde hay un pic muy elevado y después baja, y después un pic muy elevado y vuelve a bajar, ¿ya? Y luego tenemos un intermedio que sería el ruido fluctuante. Vale decir, eh, no es como un estruendo, pero es aquellos casos donde la fluctuación es mayor a 5 decibeles tipo A. Por ejemplo, estar sobre una micro y que la micro vaya o el bus vaya en el plano y luego suba por un cerro y el motor tiene mucha fuerza y boom, aumenta el nivel de ruido y después se detiene y vuelve a bajar. Vale decir, el nivel de ruido va fluctuando, ¿ya? Acá hay un diagrama cualitativo con los decibeles tipo acá a la izquierda y el tipo de actividad y los diferentes tramos de comodidad, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, el mayor es el despegue de un avión y el menor es una cámara insonorizada, muy parecida a donde se graban en los estudios de grabación de música, ¿ya? Em, para que ustedes sepan, en la normativa chilena, el día de hoy se habla acerca de 85 decibeles de tipo A por una jornada de 8 horas de ruido estable como un límite. ¿Ya? Incluso algunos están recomendando los 80. Desde ese punto de vista es súper importante considerar de que un restaurante ruidoso se puede acercar fácilmente a sobrepasar los 80, lo cual no deja de ser un tema interesante de estudio, ¿ya? Con respecto a las alteraciones extraauditivas, porque obviamente que el principal problema del ruido ocupacional es lo que se conoce como una hipoacusia neurosensorial, vale decir, la pérdida de audición producto de un trauma auditivo sostenido en el tiempo. Y habitualmente ustedes lo van a encontrar en un oído más que en el otro. Por ejemplo, una persona que siempre trabaja con una máquina X en el lado derecho habitualmente tiene un compromiso del lado derecho, ¿ya? Donde en ese caso las altas frecuencias son las que habitualmente se ven comprometidas en mayor medida. O sea, aquellos que se han hecho una audiometría saben de lo que estoy hablando, pero la audiometría es un examen donde hay un pitito que le van poniendo a una persona con unos audífonos, al otro lado un técnico, y ese pitito va aumentando va disminuyendo, sí, perdón, bien digo, va aumentando en agudeza, vale decir, va pi, 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 hasta que es prácticamente inaudible, ¿ya? Y en ese caso, ¿no es cierto?, las personas que tienen hipoacusia neurosensorial, mientras más agudo es ese pitido, menos lo escuchan, ¿ya? Y es una característica de la sordera ocupacional o hipoacusia neurosensorial, ¿ya? Ahora, algunas otras alteraciones que no son auditivas son, por ejemplo, la actividad de la hormona de la tiroides, una vasoconstricción periférica, alteraciones gastrointestinales, aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, alteraciones del sistema nervioso central y dilatación de las pupilas. O sea, esto que estamos viendo acá son manifestaciones propias del estrés, ¿ya? O del reflejo de huida, ¿vale? Es decir, el ruido habitualmente se asocia también a altos niveles de estrés, ¿ya? Eh, También, obviamente, hay alteraciones del sistema nervioso central, ¿no es cierto? Lo que hablábamos con eso se refiere, por ejemplo, a la dificultad para hablar, problemas sensoriales caracterizados por la disminución de la memoria y la retención de la información. También obviamente hay consecuencias psicológicas, como son que hay un aumento de la tensión, como ya vimos, hay reacciones fisiológicas de estrés, por ende también en las relaciones interpersonales eso puede manifestarse, irritabilidad en individuos que habitualmente tienen esa predisposición y además puede agravar algún estado psicológico en aquellas personas que tengan alguna predisposición o alguna preexistencia, alguna patología de ese tipo, ¿ya? Otras consecuencias pueden ser que obviamente afecta las tareas de aprendizaje, sobre todo con un grado, aquellas que son con mucha dificultad y requiere alta concentración. Por ejemplo, en las tareas de vigilancia puede tener consecuencias sobre el nivel de rendimiento y sobre la evolución del mismo en el tiempo, ¿ya? También se ha observado la disminución del rendimiento producto de la aparición-desaparición del ruido. Y un muy buen ejemplo de eso es, por ejemplo, si usted está tratando de estudiar y hay una persona en un cuarto al lado tratando de arreglar algo, ¿cierto? Y usted escucha un taladro,
molesta el taladro, se acostumbra al ruido del taladro y después de que el taladro deja de funcionar, usted vuelve a acostumbrarse al ruido y así sucesivamente. Le cuesta mucho poder acostumbrarse a esa presencia-ausencia de ruido, ¿ya? Y obviamente cuando hay problemas, cuando hay mucho ruido también se predispone a la accidentabilidad, ya que las señales auditivas pierden efectividad, vale, si una alarma, un grito de alerta puede no oírse. Entonces, obviamente que las protecciones contra el ruido también aplican. Recuerden que el ruido es un tipo de vibración, entonces donde hay vibración al ruido también aplican para vibración. Y principalmente tiene que ver con la aislación de las construcciones y también, por ejemplo, disminuyendo la velocidad de rotación de los ventiladores, cambiar los engranajes metálicos por engranajes plásticos, sustituir los engranajes por correa, ¿ya? O algunas herramientas eléctricas en vez de neumáticas, ¿ya? Que generan menores niveles de ruido. Obviamente realizar las mantenciones a las maquinarias como corresponde y sustituir maquinarias lentas y de gran dimensión por más pequeñas y rápidas, ¿ya? Obviamente utilizar silenciadores en los escapes y también utilizar materiales que absorban el ruido, ¿ya? Aquí hay algunos ejemplos de una aislación de un servidor de un computador, acá de un generador con un plexiglas, con un escape para los gases y acá un sistema de disipación de ruido, ¿ya? Un tratamiento acústico de superficie. Esto que está acá se conoce como encapsulamiento, ¿ya? Otro tipo de medidas son la planificación de la producción para eliminar los puestos de trabajo con elevados niveles de ruido, ¿ya? Por ejemplo, que tiene que ver con este punto, que es realizar los trabajos de más ruido donde haya la menor cantidad de gente posible. También el día de hoy uno puede revisar las etiquetas y ver cuáles son los niveles de ruido que emite una herramienta en particular y con eso también tomar una decisión. Y uno obviamente tener los protocolos de exposición y rotación de las personas en los puntos donde hay mayor ruido, ¿ya? Y obviamente implementar señales visuales que sean vistos por todos, obviamente, en el contexto de una emergencia, por ejemplo, una alerta, una alarma que permita de alguna manera poder saber que estamos ante niveles elevados de ruido. Y obviamente los niveles de ruido sobre los 85 decibeles durante 8 horas obligan al uso de protector auditivo según el Decreto Supremo 594, ya acá en nuestro país. Si ustedes quieren ver más detalles, ustedes pueden meterse en San Google y escribir DS 594 y en el Decreto Supremo 594 están normadas muchas cosas de los factores ambientales del trabajo e inclusive estamos hablando de que han sido incluidos los factores de movimiento repetitivo dentro de dicho decreto, ¿ya? Pasando a vibraciones, que esto lo vamos a ver bastante rápido, ¿ya? Pero las vibraciones eh, eh, podríamos desde el punto de vista mecánico describirlas como un movimiento oscilatorio en torno a un punto de equilibrio y que habitualmente tienen tres sentidos, ¿cierto? O tres ejes, X, Y y Z, ¿ya? Y que habitualmente son producidos o por vehículos como grúas a horquilla o por herramientas, ¿ya? Eh, Desde ese punto de vista, en el último caso de las herramientas, la principal consecuencia que ustedes van a ver, o la principal fuente, son las herramientas rotopercusivas, por ejemplo, pulidoras, sierras circulares, etcétera. Todo ese tipo de herramientas que se pueden ver acá, y muchas otras más, obviamente, electromecánicas o neumáticas. ¿Cuál es la principal consecuencia de estas vibraciones? Es que, o sea, con los principales medios que son transmitidas por las herramientas a los a la mano, ¿ya? Y la principal consecuencia, voy a adelantar un poquito porque hay un error acá, es la síndrome de los dedos blancos o síndrome de Raynaud, ¿ya? Donde es una enfermedad, una disfunción muy común que se caracteriza por ser vasculonerviosa de los dedos en la mano y presenta una circulación sanguínea disminuida y adoptan un color blanquecino, ¿ya? Los síntomas se agravan cuando la vibración, cuando además de trabajar en vibración, se expone al frío, ¿vale? Si tenemos una persona trabajando con herramientas rotopercusivas y con frío, tenemos una alta probabilidad de tener un síndrome de los dedos blancos, ¿ya? O síndrome de Raynaud.
Además de producir alteraciones de la circulación, presenta cambios en los músculos, tendones y articulaciones con nódulos frecuentemente reportan ataques de blanqueamiento en uno o más dedos, hormigueo y pérdida de la sensibilidad, pérdida del tacto fino, dolor y sensación de frío entre los ataques periódicos, pérdida de fuerza al agarre y, como les mencioné anteriormente, quistes tendinios y óseos en dedos y muñecas. Es una enfermedad altamente incapacitante, por ende hay que tratar de prevenir a toda costa. Voy a volver un poco hacia atrás. No me deja. Bueno, voy a mencionar entonces cómo la otra, que son las vibraciones de cuerpo entero, que son aquellas que se producen cuando las personas están, por ejemplo, sobre un vehículo que, por ejemplo, una grúa horquilla y en condiciones de un piso en mal estado, por ende el shock repetitivo se transmite a través de la columna y ese es su principal problema o su principal consecuencia, afecciones a la columna, síndrome facetario en el núcleo pulposo por transmisión de vibraciones a todo el cuerpo por medio de la columna y del asiento principalmente. ¿Ya? En ambos casos, las medidas que yo debiera tomar son muy parecidas a las de ruido, vale decir, evitar la exposición continua, pausas y rotación de las tareas y también programa de educación donde se les informe a las personas acerca del uso adecuado y mantenimiento de las herramientas que vibran y sobre todo de su detección y también las maquinarias que vibran o que producen, donde hay vibración hay ruido, donde hay ruido hay vibración. Por ende, siempre que estemos ante esa situación tenemos que estar atentos a esos dos agentes de riesgo. Bien. Por ende, sustituir o reparar maquinarias o cambiarla y rotar también a las personas, eso podrían ser fuentes de medidas de control para prevenir. Luego nos vamos a el tema de iluminación y esto era parte de una de las preguntas que ustedes tenían que resolver, que es el concepto de iluminancia, ¿ya? La iluminancia con I al inicio es la cantidad de luz que incide en una superficie en particular y se mide en lux, ¿ya? Y eso es algo que habitualmente nos interesa, ¿ya? Volviendo a nuestra normativa en el Decreto Supremo 594, ustedes van a encontrar, según el tipo de precisión visual, cuál es la cantidad de lux que debiera haber en una superficie. Y por ejemplo, si ustedes van, el mayor requerimiento está en un pabellón quirúrgico. Estamos hablando cerca de los 20.000 lux, ¿ya? ¿Por qué? Porque el nivel de precisión para poder ver los detalles es o debe ser altísimo, ¿ah? Sin embargo, los pasillos oscilan entre los 300 y los 500 lux. Y así sucesivamente ustedes pueden ver e informarse acerca de ese detalle, ¿ya? Entonces, la iluminancia es el parámetro más relevante a la hora de medir iluminación, ya que la cantidad de luz que recibe una superficie obviamente puede facilitar o dificultar la realización de una tarea, ¿ya? El otro concepto es luminancia, que es la intensidad luminosa por una unidad de superficie y que se mide en la fuente. Ese es el concepto. Y su unidad de medida es candelas por metro cuadrado, ¿ya? Si bien la iluminancia depende de la luminancia, ¿cierto? Lo que nos interesa finalmente no es medir la cantidad de luz que sale en un foco X a 5 metros sobre la superficie de trabajo, me interesa lo que efectivamente le llega a la persona, ¿ya? Por ese es el concepto clave de iluminancia, ¿ya? Si bien una depende de la otra, lo que nos interesa es la iluminancia. Y la reflectividad básicamente tiene que ver con luz reflejada por una superficie, ¿bien? Uno de los problemas habituales que ustedes van a ver con respecto a lo que es, aparte de la poca iluminación, es el deslumbramiento, que es todo lo contrario, que en términos coloquiales se conoce como encandilamiento, y que es la incapacidad temporal de ver por una sobreestimulación de la retina por una fuente excesiva de luz. Por ejemplo, con lo que se puede ver acá manejando de noche, ¿ya? ¿Cuáles son las principales consecuencias para las personas de tener pobre iluminación? Obviamente, por ejemplo, cuando nosotros vemos poco, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a cambiar nuestra postura, como se puede ver acá el dentista. En este caso, además, tenemos un lugar confinado, como es la boca humana, para poder ver. Pero la persona empieza a adoptar posturas forzadas para poder mirar mejor, ¿ya? Además, el no ver me puede inducir a producir errores o causar un accidente, ya sea a mí mismo o a terceros. Y aquí en signos de interrogaciones acerca de estados de ánimo por color, ¿ya? Si bien no hay
efectos científicamente validados, sí se ocupa de acuerdo a preferencias personales y, por ejemplo, hay estudios anecdóticos en frigoríficos donde las personas se iban de vacaciones por una restauración de la planta completa y después la planta se pintaba de un color un poco más cálido, vale decir un amarillo claro o similar, y las personas referían tener una temperatura más elevada, siendo que la temperatura era la misma porque era un frigorífico. Entonces, hay evidencia anecdótica de que el color puede influir acerca de la percepción de la temperatura, en este caso, por ejemplo, ¿ya? Y quizá en estados de ánimo. Eso es algo que se podría investigar. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias afectan de la iluminancia y la luminancia? Es que afectan directamente en el desempeño de la tarea, ya que si hay bajas cantidades, es muy probable que se cometan errores y el deslumbramiento puede entorpecer y enlentecer el trabajo, ya que puede impedir ver claramente el objeto que una persona realiza. Por ejemplo, trabajar con un computador o con un celular a pleno sol, obviamente ustedes entienden lo dificultoso que puede llegar a ser, ¿sí? Entonces, en este caso, al igual que lo que era calor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es ubicar las luminarias de una manera tal que la luz sea suficiente y tener luz genérica con fuentes focalizadas especiales, por ejemplo, como se puede ver acá, si esto fuera un dentista, ¿cierto? Tiene una luz general y además hay turbinas que tienen iluminación focalizada, por ejemplo, ¿ya? Y lo otro es controlar las fuentes de deslumbramiento, vale decir, con difusores, con cortinas y obviamente no ubicar las fuentes lumínicas de manera tal que obstruyan la pantalla. Y finalmente tenemos el agente de altura geográfica, donde obviamente cuando estamos hablando de altura geográfica estamos hablando de metros por sobre el nivel del mar, ¿ya? ¿Y cuál es el principal problema? Es la hipoxia, ¿ya? Vale decir, la poca disponibilidad de oxígeno en los tejidos, ¿ya? Y eso porque también a qué se asocia también a otros problemas como la disminución o temperaturas ambientales muy bajas, ¿ya? Y el aumento de la radiación solar, vale decir, por la cercanía que existe a las capas de la atmósfera más o con menos protección. Y habitualmente hay condiciones de aislamiento porque son lugares geográficos habitualmente en alta montaña, o sea, en alta montaña, por algo se conocen como altura geográfica, ¿ya? Como les decía, el principal problema es la hipoxia. ¿Por qué se produce la hipoxia? Fíjense en esta tabla donde aquí están los metros de altura, aquí estamos el Everest, por ejemplo, a 9000 metros sobre el nivel del mar, y tenemos la presión barométrica, ¿cierto?, de una atmósfera que son 760 milímetros de mercurio, y cómo esa presión atmosférica va disminuyendo a medida que vamos subiendo a la altura. Esto hay que pensarlo como que la cantidad de aire que cae sobre nuestros hombros y por ende hacia nuestros pulmones es la que va determinando esta presión, ¿vale? Si estamos a nivel del mar, que es más bajo, tenemos mayor aire sobre nuestras cabezas, por ende ese aire, incluyendo el oxígeno y todos sus componentes, difunden hacia nuestros tejidos con una presión parcial mayor que, por ejemplo, a los 9000. Y ese es el principal problema, ¿ya? Del por qué la hipoxia se produce, ¿ya? Eh, entonces, como les decía, en este caso, eh, es muy importante considerar la hipoxia y todos los otros factores como una grandes complicación para lo que es el trabajo, ¿ya? Una cosa es subir por voluntad propia y otra cosa es subir por trabajo, ¿ya? Entonces, em, como les decía, el principal problema de la hipoxia es que, se me corrió el gráfico, no sé por qué avanza hasta acá, pero es un desplazamiento de la curva de la hemoglobina hacia la derecha, vale decir, nosotros necesitamos mayor oxígeno o suplementación de oxígeno para poder suplir ese problema, ¿ya? Ese es uno de los, eso es uno de los principales fuentes paliativas. De hecho, si ustedes ven a las personas cuando están entrevistándolos en ALMA o subiendo por sobre los 5000 o aquellas personas que suben a gran altura, suben con oxígeno, con balones de oxígeno, ¿ya? La radiación ultravioleta también produce alta, alta incidencia de estrés oxidativo, ¿no es cierto? El estrés oxidativo es aquel estrés donde se produce una depresión y un daño de ADN, ¿ya? Entonces, fíjense aquí la cantidad de los rayos UVA y UVB según la elevación. Mientras más altura yo voy subiendo, mayor es la intensidad porcentual de cada uno de estos rayos UV, ¿ya? Lo mismo si nosotros esto lo comparamos
con las capas de la piel, vale decir, los rayos UVA, que son aquellos bien nocivos, y los UVB, que son aquellos que también pueden llegar más profundos, son capaces de llegar a la dermis, ¿ok? Por ende, esa es la zona donde mayor daño o estrés oxidativo se produce. ¿Ya? Algunos efectos de los antioxidantes en el estrés oxidativo que se han demostrado, por ejemplo, en el uso estos son entrenamientos militares, donde se puede ver, por ejemplo, acá en negro, a personas que tienen un consumo de placebo, ¿vale? Si les decían que eran antioxidantes, pero no eran, y aquellos que sí consumían antioxidantes por medio de suplementos, se podían dar cuenta de que no tenían un problema tan marcado en los marcadores que es el pentano en el aliento, que es uno de los medidores de estrés oxidativo. ¿Ya? ¿Cuáles son los antioxidantes habitualmente? Estamos hablando de betacaroteno, vitamina C o ácido ascórbico, vitamina E, selenio y zinc. ¿Ya? Entonces, en este caso, el placebo o la pastillita de menta, ¿ya? Obviamente era significativamente menos, o resultó ser menos eficaz que los antioxidantes. ¿Y por qué hablo de esto? Porque habitualmente en alta montaña, ¿cuáles son las principales fuentes naturales de antioxidantes? Las frutas y verduras frescas. Por ende, ese tipo de alimentos es muy difícil poder conseguirlos en condiciones de alta montaña, así que puede dar una razón para suplementarse. Como les comentaba anteriormente, el 5-9. Entonces, el estar en altura geográfica produce una serie de modificaciones, algunas a corto y otras a menor plazo. Por ejemplo, hay un aumento de la ventilación pulmonar, ya que en el proceso de aclimatación, el aumento de la frecuencia respiratoria o hiperventilación se produce como consecuencia de la respuesta de los quimiorreceptores respiratorios. ¿Ya? Son células especializadas sensibles a la disminución de oxígeno que informan a los centros nerviosos reguladores de la respiración, y esta respuesta es inmediata y tiene como fin asegurar la oxigenación. Corresponde a la fase de acomodación a la altura y puede durar hasta 3 días. ¿Ya? Hay otros procesos más lentos a la aclimatación que pueden demorar 2 a 3 semanas, como son el aumento del hematocrito y la hemoglobina. Ya si ustedes recuerdan, hace muchos años ya que los ciclistas ocupaban esto como doping, ya no, porque le hacen exámenes de sangre para medir justamente el hematocrito, pero ellos entrenaban a alta altura geográfica para producir mayor cantidad de glóbulos rojos, se sacaban sangre y luego al bajar al nivel de la competencia se volvían a hacer una autotransfusión sanguínea y producían esta reacción hematopoyética y tenían mayor capacidad de oxigenarse. ¿Ya? Entonces, la hipoxia prolongada constituye un estímulo para la producción de glóbulos rojos a través del aumento de eritropoyetina, ¿ya? En el riñón. ¿Ya? Y el aumento del hematocrito se hace perceptible a partir de los 8 a 10 días de altura, ¿ya? Y puede incrementarse hasta un 50 o un 60%, o sea, es bastante significativo, ¿ya? Cuando se permanece por un tiempo prolongado sobre los 4.500 metros. ¿Ya? Recordemos que el hematocrito normal va entre el 40 y el 45, dependiendo del sexo de la persona, y la hemoglobina puede aumentar de 15 gramos por decilitro a 19 aproximadamente, o sea, es bastante. ¿Ya? El estrés oxidativo también, que ya conversamos acerca de eso. ¿Ya? Y algunos cambios morfológicos y funcionales. ¿Ya? Por ejemplo, para asegurar el transporte de oxígeno a una presión parcial baja, vale decir, recuerden cuando hablábamos de la cantidad de aire que existe sobre la cabeza, bueno, el organismo, y que eso influye, ¿cierto?, en la cantidad de oxígeno o la presión parcial con la cual difunde el oxígeno a los tejidos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace el organismo? Aumenta la capacidad de difusión del oxígeno desde el alvéolo a la hemoglobina junto con una adaptación circulatoria, ¿ya? Vale decir, aumenta la vascularización a los tejidos respiratorios, ¿ya? Y a nivel celular se produce un aumento del número de mitocondrias y de los sistemas energéticos aeróbicos, ¿ya? Por ende, estamos hablando de mecanismos adaptativos, muy parecidos a los que se producen con el ejercicio. Y obviamente también un corazón más grande y vascularizado. Entonces, en resumen, recuerden que nuestra legislación se habla por sobre los 3.000 metros, donde hay consecuencias significativas, pero ya hay evidencia que sobre los 2.400 metros por sobre el nivel del mar, la presión de oxígeno alcanza el valor crítico de los 60 milímetros de mercurio. Ya eso es lo que hablábamos de que la curva de la hemoglobina se desplaza hacia la derecha. Cuando el oxígeno es menor a 60 milímetros de mercurio, la presión parcial,
ya hay una condición crítica donde la saturación de los tejidos es menor al 90%. La cantidad de oxígeno, vale decir, que llega a los tejidos es menor al 90%, por ende estamos en una situación crítica, ¿ya? Como le decía, hay alteraciones cardiovasculares como el mal agudo de montaña y respiratoria. Obviamente también eso nos faltó mencionar, hay una alteración en la calidad del sueño, ¿ya? Una disminución también obviamente en la capacidad aeróbica, un aumento del estrés oxidativo y todos los síntomas asociados a lo que es la puna, ¿ya? Y obviamente a mayor altura, mayor complicación, ¿ya? Hay mayores trastornos vasculorrespiratorios, trastornos del sueño, disminución del volumen del VO2 máximo, ¿cierto? Y también deterioro de la capacidad intelectual. Bien, como recomendaciones, realizar exámenes preocupacionales. Si bien el día de hoy no hay examen que permita prevenir la puna, sí lo que hacen es ver básicamente salud cardiovascular, ¿ya? Pero principalmente lo que debiéramos fijarnos es en la adecuación de los puestos de trabajo a las características de las personas para evitar fatigas excesivas. Tener en los espacios donde las personas duermen o están, los espacios cerrados, humidificación y presurización y sobre todo, ¿no es cierto?, disposición de oxígeno para poder hacerlo, ¿ya? Para poder oxigenarse sobre todo durante la noche y poder tener un buen descanso. Obviamente, cuidar la nutrición y la alimentación y obviamente tratar de entregar eh, también rico en antioxidantes y si no, suplementarse con la supervisión médica, ¿ya? Y también entregar comida caliente, sobre todo en las jornadas de noche o cuando haga mucho frío. Y dentro de lo posible, ya vimos que el estar al exterior es uno de los principales problemas, reducir al máximo la temperatura, la exposición al aire libre cuando las temperaturas son extremadamente frías o extremadamente calurosas, ¿cierto? Y por ende cualquier espacio cerrado debiera estar aislado, climatizado. Bien, muchas gracias por prestar atención. Como les comentaba anteriormente, es muy importante que ustedes también puedan revisar el Decreto Supremo 594 como conocimiento general, porque ahí pueden encontrar bastante más información de lo que aparece acá, ¿ya? Y del Mondelo también pueden revisar los capítulos de iluminación y térmico, dejando de lado un poco obviamente las ecuaciones y focalizándose en los conceptos, ¿ya? Ahí obviamente en ruido ellos tienen más de uno, recuerden que nosotros solamente dejamos tres. Espero les haya servido y nos vemos hasta la próxima clase virtual.